Muy buen día para todos. Para esta ocasión hablaremos de un fenómeno muy conocido y tal vez poco entendido. Hablaremos de la física implicada en un disparo, empezando desde los fenómenos implicados hasta la descripción propia de su trayectoria. El francotirador monta el arma, listo para efectuar su disparo. Al apretar el gatillo se libera un muelle que empuja el percutor. Este golpea el cartucho, llenando el cañón de gases y liberando la bala que emerge de la boca del cañón. Y todo esto ocurre en fracciones de segundo. El disparo ideal sería aquel en que la bala recorre una trayectoria rectilínea alcanzando su objetivo, es decir, poner la bala donde pones el ojo. Sin embargo, hay unas cuantas cosas dispuestas a complicar un poco la situación. Veamos. El aire. El disparo se efectúa en el seno de un fluido, en el cual genera una resistencia. El fluido se opone al paso de la bala, que a su vez genera fricción. Ahora bien, para evitar que la bala se desvíe su trayectoria, se intenta diseñar un concepto en que se minimicen estos efectos. Por eso el perfil de la bala moderna es cortante, con forma de punta en vez de forma esférica. Momento angular. El momento angular podemos resumirlo brevemente como la resistencia que opone un cuerpo en rotación a que cambiemos el plano en el que está rotando. En un sólido rígido, el momento angular es directamente proporcional a la velocidad de rotación y al momento de inercia. Como el momento de inercia es fijo, ya que depende de la forma y la masa, cuanto mayor sea la velocidad de rotación, mayor el momento angular y más difícil será perturbar el eje de giro. Conseguir que la bala rote sobre su eje principal se puede hacer diseñando en el interior de su cañón surcos con el perfil de una espiral. La gravedad. Por supuesto, la gravedad es otra de las cosas que juegan en contra de ese disparo ideal del que hablábamos antes. Cualquier disparo de un proyectil no autopropulsado en el seno de un campo gravitatorio será un tiro parabólico en el que la bala seguirá una trayectoria balística. Cuanto mayor es la velocidad inicial y menor el ángulo inicial, la parábola es menos alta y se podría aproximar por una rectilínea. A corta distancia no hace falta calcular desviaciones, pero para el caso de un francotirador, por ejemplo, tendrá que apuntar el rifle un poco más alto, de donde realmente quiere que impacte la bala. Cantidad de movimiento y primera ecuación cardinal. La cantidad de movimiento o momento lineal es una magnitud vectorial, que en mecánica newtoniana se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad. Se puede demostrar a partir de las leyes de Newton el siguiente resultado. La derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas es igual a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre este sistema. Esta ecuación se conoce como la primera ecuación cardinal y vincula las fuerzas externas que actúan sobre el sistema con el movimiento del mismo. Notemos que las fuerzas internas no intervienen en ese resultado, porque sus contribuciones se cancelan mutuamente por la tercera ley de Newton en cada partícula. Solo se tienen en cuenta las fuerzas externas al sistema. Ahora bien, de la ecuación anterior se deduce que si la suma de fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas es cero, entonces la derivada de P también es cero, de donde se concluye que P, es decir, la cantidad de movimiento, tiene que ser constante, por lo cual no varía en el tiempo. Este simple resultado se conoce como principio de la conservación de la cantidad de movimiento total, y podemos enunciarlo de la siguiente manera. Cuando la fuerza externa resultante que actúa sobre un sistema es cero, la cantidad de movimiento total permanece constante. Con lo visto sobre conservación del momento lineal, podremos analizar lo que ocurre en la dinámica de un disparo. Para empezar, el tubo del arma está en posición horizontal, es decir, sobre el eje X. Vamos a llamarle a la masa del revólver y a la mano de la persona que dispara sumadas M, mientras que la masa de la bala la llamaremos M minúscula. Llamemos V a la velocidad relativa de la bala con respecto al cañón del revólver. Despreciando las fuerzas de resistencia dentro del tubo del arma en retroceso, encontramos que la resultante de fuerzas externas sobre el eje X es igual a cero. Además, antes del disparo el arma está en reposo. Consideramos como un único sistema de partículas al conjunto formado por la bala, el revólver y los gases, producto de la detonación de la pólvora. Entonces, las fuerzas que ejerce la pólvora son internas al sistema, las cuales no las conocemos y por lo tanto no las debemos tener en cuenta según ya vimos anteriormente. Ahora, si llamamos V mayúscula a la velocidad de retroceso del arma en el instante del disparo,
entonces la velocidad absoluta de la bala con respecto a un punto fijo en tierra en ese mismo momento es igual a v más v mayúscula. Ahora bien, por conservación de la cantidad de movimiento sobre el eje X, vemos que P resulta igual a 0 porque partimos del reposo, de donde sale que V es igual a menos la masa de la bala sobre la masa de la bala más la masa total, es decir, la masa del revólver más la masa de la mano que lo sostiene por la velocidad de la bala. Si se conoce la velocidad absoluta de la bala al salir del arma y suponiendo que la masa del revólver es mucho mayor que la masa de la bala, entonces podemos aproximar la ecuación anterior como la velocidad es igual a menos la masa de la bala sobre la masa total por la velocidad de la bala. Notemos que el signo menos indica que el sentido de la velocidad v es opuesto al de la velocidad de la bala, o lo que es lo mismo, el revólver va en sentido opuesto a la bala, es decir, el retroceso como tal del arma. Ahora bien, para poner en práctica lo que hemos conocido, veremos el siguiente ejemplo. Supongamos que la masa del revólver cargado sea de 1.5 kilogramos, el cual es un valor bastante cercano al real. Por otro lado, la masa de la bala será de 10 gramos y la velocidad de la misma alcanzará los 300 metros por segundo. Reemplazando en la ecuación anterior tendremos lo siguiente. Esto nos explica por qué el revólver retrocede con una velocidad aproximada de unos 7 km por hora, y si nos toma desprevenidos, algo malo nos puede ocurrir. Gracias por ver este video y hasta una próxima ocasión para explicar otro fenómeno cotidiano. Pásenla bien.